El cielo matutino sobre Salani Prime ardía con colores inéditos. El anciano Vasca apretó sus largos dedos azules contra la ventana de cristal de la Cámara del Sumo Consejo y observó cómo caían rayos anaranjados. Fuego caía del cielo como lágrimas de ira. Los Korik habían llegado hacía 3 días, y sus enormes naves de guerra ahora estaban ocultas. Los hijos gemelos que habían calentado su mundo durante más de 2 millones de años. Vasca se apartó de la ventana al ver otra explosión sacudirse. Las torres de cristal de la capital. Los demás miembros del consejo yacían muertos alrededor de la mesa circular donde habían pasado siglos discutiendo poesía y filosofía. Su piel azul había palidecido y sus grandes ojos plateados miraban al vacío. Las armas de plasma Korik los habían encontrado incluso allí, en lo más profundo del edificio del consejo. Cojeaba hacia la plataforma de transporte de emergencia, mientras los escombros se estrellaban contra el techo. Su pierna izquierda había sufrido quemaduras graves cuando la primera oleada de cazas Korik arrasó la ciudad. El olor a cristal derretido y materia orgánica quemada impregnaba el aire. En la distancia, podía oír los aterrorizados gritos mentales de su pueblo mientras los invasores los perseguían a través de las ruinas de sus otrora hermosas ciudades. Los Celani jamás habían conocido la guerra. Durante 3000 años, habían vivido en perfecta armonía. En sus 3 mundos jardín, cultivaban alimentos en biodomos flotantes y creaban arte con luz viva. Sus ciudades estaban hechas de cristal cantor que cambiaba de color con las emociones de quienes las habitaban. No tenían armas porque nunca las habían necesitado. Incluso sus naves espaciales estaban diseñadas únicamente para la exploración y el comercio. Vasca Pavasha. Llegó a la plataforma de transporte y activó la baliza de emergencia con su mente. La pequeña nave que se materializó apenas cabía una persona, y su casco ya estaba agrietado por el calor de la ciudad en llamas. Subió mientras otra oleada de bombarderos Sioar rugía sobre sus cabezas. A través de la cubierta transparente de aluminio, pudo ver las siluetas insectoides de los cazas enemigos mientras lanzaban su carga mortal sobre los civiles indefensos que se encontraban abajo. El transporte despegó justo cuando el edificio del consejo se derrumbaba tras él. Vasca guió la pequeña nave a través del caos de escombros y fuego enemigo, mientras intentaba llegar a la plataforma orbital donde esperaban las últimas naves de refugiados. La plataforma había sido construida como una estación científica, pero ahora servía como punto de encuentro final para aquellos pocos. Celani, que había logrado escapar de la masacre, mientras su transporte ascendía por la atmósfera, pudo ver la magnitud del desastre. Las 3 grandes ciudades de Celani Prime no eran más que ruinas en llamas. Las zonas agrícolas habían quedado reducidas a cenizas y los bosques de cristal donde su pueblo había encontrado paz y meditación ahora eran campos de vidrio roto. Los Korak habían sido minuciosos en su destrucción. No querían que quedara nada que pudiera sustentar la vida. La plataforma orbital apareció ante sus ojos, y Vasca sintió un instante de esperanza al ver que varias naves de refugiados seguían atracadas allí. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente al detectar el enorme crucero de batalla Sioar que se dirigía a interceptarlos. La nave enemiga era 10 veces más grande que la nave Celani más grande, y su casco estaba repleto de armas diseñadas para un solo propósito. Los Sioar no hacían prisioneros. Vasca atracó su transporte y corrió por los pasillos de la plataforma tan rápido como su pierna herida le permitía. La estación estaba abarrotada de refugiados de los 3 mundos. Familias se apiñaban en los rincones, mientras los niños lloraban por sus padres que nunca regresarían. Los sistemas de reciclaje de aire fallaban y la gravedad artificial parpadeaba. Y los sistemas de energía de la oficina estaban sobrecargados. Encontró a la capitana Yelna en la sala de control principal intentando coordinar la salida de la flota de refugiados. Era joven para ser capitana de nave, pero tenía la mente aguda y había logrado salvar más vidas que nadie durante la evacuación. Su nave, la Cantante del Amanecer, era la más grande de las naves de refugiados, y la había llenado mucho más allá de su capacidad segura. Con los supervivientes, el anciano Vasca, dijo al verlo, gracias a la luz que sobreviviste. Nos preparábamos para partir sin ti. ¿Cuántas naves tenemos?, preguntó mientras observaba la pantalla táctica. 7 naves con quizás 3000 personas en total. Es todo lo que queda de nuestra civilización. Vasca sintió el peso de esas palabras sobre sus hombros como una montaña. 3000 personas de una población de casi 50 millones. El Sioar había sido incluso más eficiente de lo que temía. El crucero de batalla enemigo nos interceptará antes de que podamos llegar al punto de salto. La capitana Yelna continuó, nuestras naves no tienen escudos ni armas. No podemos luchar contra ellos.
A través de las ventanas de observación, pudieron ver cómo la nave Corex se hacía más grande a medida que se acercaba. Su oscuro salón estaba cubierto de puertos de armas, y su forma le recordó a Vasca algún insecto depredador de los antiguos mares de Su planeta natal. Luces rojas pulsaban a lo largo de sus costados como los ojos de una araña cazadora. Hay Una posibilidad, dijo Vasca en voz baja. Los viejos mapas estelares de la nave abandonada, que encontramos en el sistema exterior, contenían referencias a otras especies. Otros mundos, capitán. Ya lo miró con confusión. Anciano, la galaxia es. Basta. Incluso si existen otras civilizaciones, estarían demasiado lejos para ayudarnos. Los Korak nos destruirían mucho antes de que les llegara ningún mensaje. Vasca se dirigió a la consola de comunicaciones y comenzó a introducir comandos. Había leyendas en esos mapas, historias de una especie joven que ya había enfrentado invasiones. Una especie que de alguna manera había sobrevivido cuando otras habían caído. Se llamaban a sí mismos humanos. El crucero de batalla Korik estaba lo suficientemente cerca como para ver cómo se abrían los puertos de armas. A lo largo de su casco. En minutos estaría a tiro y el último vestigio de la civilización Celani se dispersaría. Adams en el vacío. Preparen las naves para la salida de emergencia. Ordenó Vasca. Intentaré ganar tiempo. Cerró los ojos y extendió su mente a través del vasto vacío del espacio. Los celanos siempre habían sido telépatas, pero pocos tenían el poder de enviar pensamientos a tales distancias. Vesca era viejo y sus habilidades mentales se habían fortalecido a lo largo de sus 800 años de vida. Tenía que intentarlo. Pensó en su gente, en sus mundos destruidos. Pensó en los niños que nunca crecerían y en las canciones que nunca serían cantadas. Reunió todo ese dolor, pérdida y amor, y lo envió a la oscuridad como un grito capaz de cruzar la galaxia. Por favor, susurró mientras las primeras armas coricas comenzaban a cargar. Si alguien puede oír esto, si a alguien le importa la justicia, ayúdenos. El capitán Jake Morrison tomaba su café matutino en la silla de mando del Thunderbolt de la UES cuando el universo cambió para siempre. El enorme Dreadnought humano llevaba 3 días de patrullaje rutinario por los territorios del borde exterior cuando la teniente Amy Wells, en la estación de comunicaciones, se quedó rígida de repente en su silla. Su rostro palideció y sus manos comenzaron a temblar mientras se acercaba los auriculares a los oídos. «Capitán», dijo en un susurro. «Capto algo extraño en los canales del espacio profundo. No llega a través de nuestros sistemas de radio habituales». Jake dejó su taza de café y se giró hacia ella. Amy Wells había sido su oficial de comunicaciones durante 5 años y nunca la había visto tan perturbada. Normalmente se mostraba tranquila y profesional, incluso en combate. Pero ahora parecía haber visto un fantasma. ¿Qué clase de señal? Teniente, no es exactamente una señal. Son más como voces en mi cabeza. Múltiples voces gritando a la vez. Tienen dolor. Capitán, un dolor terrible. La tripulación del puente intercambió miradas preocupadas. La comunicación mental no era desconocida para los humanos, pero era extremadamente rara. Solo unos pocos individuos en todo el espacio humano habían demostrado verdaderas habilidades telepáticas, y la mayoría trabajaban para los servicios de inteligencia. Amy Wells nunca antes había mostrado talentos psíquicos. ¿Entiendes lo que dicen?, preguntó Jake al levantarse de la silla. Amy cerró los ojos y se concentró. El sudor le latía en la frente mientras intentaba dar sentido a los pensamientos alienígenas que inundaban su mente. Se hacen llamar Zani. Sus mundos están ardiendo. Alguien llamado Sioar los está matando a todos. Piden ayuda, capitán. Al rogarla, Jake sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La humanidad ya se había topado con especies alienígenas antes, pero la mayoría de esos encuentros habían terminado en violencia. La invasión reptiliana de 2387 le había costado a la Tierra más de 1.000 millones de vidas antes de que el enemigo fuera finalmente derrotado. El asalto gris de 241 había sido aún peor, con su tecnología de control mental y sus experimentos genéticos. Más recientemente, la rebelión sintética de 2419 casi logró aniquilar por completo la civilización humana. ¿De dónde viene la señal?, preguntó. Amy trabajó en su consola durante varios minutos antes de levantar la vista con asombro. Señor, la fuente está a más de 40.000 años luz de distancia, en el brazo espiral de Andrómeda. Capitán, es imposible que una señal de radio normal nos alcance desde esa distancia. Tiene que ser algún tipo de transmisión mental directa.
Jake se acercó a su estación y miró los mapas estelares que ella había abierto en su pantalla. La ubicación indicada estaba mucho más allá de cualquier territorio que los humanos hubieran explorado jamás. Era tan distante que la luz de esas estrellas había tardado 40.000 años en llegar a la Tierra. «Póngame con la almirante Carter en el canal de emergencia», ordenó. En cuestión de minutos, el rostro de la almirante Lisa Carter apareció en la pantalla principal del Thunderbolt. Estaba en su oficina del comando de flota en la Tierra y parecía que la hubieran despertado. Su corto cabello gris estaba despeinado y vestía una vieja camiseta de entrenamiento de la academia en lugar de su uniforme habitual. «Más vale que esto sea importante, Morrison». Por fin estaba descansando después del incidente de Próxima. «Almirante, hemos recibido lo que parece ser una llamada de socorro alienígena. Una transmisión telepática de largo alcance de una especie que se hace llamar Celani. Afirmaron estar siendo atacados por algo llamado Koruk». La almirante Carter ya estaba completamente despierta. Se inclinó hacia adelante en su silla y su expresión se tornó mortalmente seria. «¿Qué tan confiable es esta información, capitán? Mi oficial de comunicaciones está recibiendo la transmisión directamente en su mente». Almirante. No tiene antecedentes de habilidades psíquicas, pero la señal es definitivamente real. La fuente está aproximadamente a 40.000 años luz de distancia, en un espacio inexplorado. 40.000 años luz, repitió lentamente la almirante Carter. «Capitán, eso lo situaría muy lejos de nuestro grupo galáctico local. Si alguien tiene el poder de enviar mensajes telepáticos a esa distancia, entonces estamos tratando con una civilización muy avanzada». Jake asintió. «Sí, almirante. Y si están pidiendo ayuda, entonces lo que sea que los esté atacando debe ser aún más». La peligrosa almirante Carter guardó silencio durante varios segundos mientras consideraba las implicaciones. La humanidad había aprendido duras lecciones sobre el contacto extraterrestre en las últimas décadas. Todas las especies con las que se habían topado habían sido hostiles y habían intentado conquistar o destruir la civilización humana. Pero también habían aprendido que a veces el enemigo de tu enemigo podía convertirse en un valioso aliado. «Morrison, quiero que mantengas contacto con esta señal el mayor tiempo posible. Graba todo lo que puedas sobre estos Celani y sus atacantes. Voy a convocar una sesión de emergencia del Consejo de Defensa». La transmisión terminó y Jake se volvió hacia Amy Wells. Ella seguía escuchando las voces alienígenas con los ojos cerrados y las lágrimas corrían por su rostro. «Teniente, ¿qué oye ahora? Se están muriendo, capitán. Puedo sentir su miedo y su dolor como si fueran míos. Hay niños llorando por sus padres, familias separadas, ciudades enteras destruidas». Abrió los ojos y lo miró con desesperación. «Señor, tenemos que ayudarlos». Jake comprendía sus sentimientos, pero también comprendía la realidad de su situación. «Amy, están a 40.000 años luz de distancia. Incluso con nuestras naves más rápidas, tardaríamos décadas en llegar. Para cuando pudiéramos llegar, lo que sea que esté sucediendo ya habría terminado». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, Jake pensaba en la historia de la humanidad, en las ocasiones en que su especie se enfrentó a adversidades imposibles, y de alguna manera, encontró la manera de sobrevivir y contraatacar. Los humanos tenían fama de ser impredecibles y peligrosos en todo el espacio conocido. Otras especies los llamaban locos por los riesgos que estaban dispuestos a correr y lo lejos que llegarían para proteger a los suyos. Tal vez era hora de demostrarle a la galaxia que los humanos serían igual de capaces de llegar para proteger a desconocidos inocentes. 3 horas después, todos los oficiales militares de alto rango y los humanos espaciales estaban reunidos en la sala de conferencias de emergencia del puesto de mando de la flota. El almirante Carter presidía la mesa, contemplando los rostros de los hombres y mujeres que habían luchado en todos los conflictos importantes de los últimos 30 años. Estas eran las personas que habían desmantelado las flotas de invasión reptiliana y dado caza al último de los infiltrados grises. Se habían ganado sus rangos con sangre y sacrificio. «Damas y caballeros», el almirante Carter comenzó, «hemos recibido una llamada de socorro de una especie alienígena desconocida. Están bajo ataque y se enfrentan a la extinción total. El enemigo parece ser una raza militarista llamada Corfac, que posee tecnología y números superiores». El general Pete Rogers levantó la mano. Comandaba las fuerzas de asalto de la Marina y había liderado personalmente el ataque terrestre que puso fin al levantamiento sintético. «Almirante, con todo respeto, ¿por qué deberíamos preocuparnos por unos alienígenas que nunca hemos conocido? Cada vez que hemos intentado contactar con otras especies, ha terminado mal para nosotros.
El almirante Carter activó la pantalla holográfica en el centro de la mesa. Amy Wells había sido traída a la Tierra y ahora trabajaba con el telépata de la flota para traducir más transmisiones Celani. La grabación que se reprodujo mostraba escenas de ciudades de cristal en llamas y alienígenas de piel azul huyendo aterrorizados de las máquinas de guerra insectoides. Porque el almirante general Carter dijo en voz baja, a veces hacer lo correcto es más importante que hacerlo seguro. Y porque si no detenemos este imperio Sioear ahora, podrían acabar encontrándonos. La flota humana abandonó el hiperespacio en el límite del territorio Celani, y el capitán Jake Morrison sintió que se le helaba la sangre ante lo que vio en la pantalla táctica. 3 sistemas estelares enteros se habían convertido en cementerios. Donde una vez hubo hermosos mundos ajardinados, ahora solo había cáscaras ennegrecidas rodeadas de los escombros de estaciones orbitales destrozadas. Los Korik habían sido minuciosos en su destrucción. La almirante Lisa Carter se encontraba en el puente de su nave insignia, el rompetormentas UES, y observaba las lecturas de los sensores con severa determinación. La armada humana que la seguía a través del vacío era la flota de batalla más grande de su historia. 200 naves de guerra, desde enormes dreadnoughts como el Thunderbolt hasta cruceros de ataque rápido y destructores fuertemente armados. 50.000 marines esperaban en los transportes de tropas, listos para enfrentarse a cualquier horror que pudieran encontrar en la superficie de cualquier mundo superviviente. El almirante llamó al comandante Tony Blake desde la estación de sensores. Detecto múltiples instalaciones Sioear en todo el sistema. Han establecido plataformas orbitales alrededor de cada planeta y parecen estar extrayendo los recursos a cielo abierto. También hay varias grandes concentraciones de lo que podrían ser campos de refugiados en las lunas exteriores. Lisa asintió mientras estudiaba los datos. Los Korg claramente no estaban interesados en ocupar estos mundos. Estaban cosechando todo lo de valor y no dejando nada más que roca vacía. Era un patrón que hablaba de un imperio construido sobre la conquista y el consumo en lugar de la expansión y la colonización. ¿Alguna señal de la flota Sioear?, preguntó. Los sensores de largo alcance muestran una gran formación enemiga a aproximadamente 6 horas de distancia a la velocidad actual. Parece estar moviéndose hacia el sistema interior, donde detectamos la mayor concentración de refugiados. Lisa sintió una oleada de ira al pensar en más civiles inocentes masacrados mientras observaba. La flota humana había tardado 3 semanas en cruzar la galaxia utilizando sus motores hiperespaciales más avanzados. 3 semanas durante las cuales los Korak habían continuado su exterminio sistemático de todo lo que vivía en esta región del espacio. Morrison, dijo por su dispositivo de comunicación, lleva tu nave y una pequeña fuerza de escolta a investigar esos campos de refugiados. Necesitamos saber si hay supervivientes, y de ser así, ¿cuántos? El capitán Jake Morrison respondió a la orden y seleccionó 5 destructores para acompañar al Thunderbolt en la misión de reconocimiento. La pequeña formación se separó de la flota principal y se dirigió hacia el límite exterior del sistema, donde los sensores habían detectado señales de vida. Al acercarse a la tercera luna de un gigante gaseoso, Jake pudo ver los rudimentarios refugios construidos sobre la superficie sin aire. Miles de pequeñas estructuras hechas de metal recuperado y cápsulas de soporte vital de emergencia se extendían por el paisaje rocoso. Parecía un campo de refugiados construido con prisas desesperadas por personas que no tenían otra opción. Estoy detectando señales de vida, informó la teniente Amy Wells desde su puesto. Aproximadamente 15.000 individuos, pero las lecturas son extrañas. Las formas de vida parecen ser muy diferentes de la especie humana. Serían los Celani, dijo Jake. Preparen una lanzadera para el contacto con la superficie. Quiero conocer a esta gente y averiguar a qué nos enfrentamos realmente. La DRA. Kate Sullivan esperaba en la bahía de lanzaderas cuando Jake llegó. Era la xenobióloga de la nave y había estudiado todas las especies alienígenas conocidas con las que los humanos se habían topado. Su experiencia será crucial para establecer comunicación con los supervivientes. Capitán, he estado revisando las transmisiones telepáticas que grabó el teniente Wells, dijo mientras subían a la lanzadera. Los Celani parecen ser una especie pacífica con habilidades psíquicas muy desarrolladas. Carecen de tradición militar y su tecnología parece centrarse en el arte y la filosofía más que en la guerra, lo que explica por qué estaban tan indefensos contra los Korik. Jake respondió mientras la lanzadera despegaba hacia la superficie lunar. El lugar de aterrizaje estaba cerca del centro del campo de refugiados. Y en cuanto la lanzadera aterrizó, se vieron rodeados de curiosos civiles Alani. Jake había visto imágenes de las transmisiones telepáticas, pero conocerlos en persona fue un shock.
Eran altos y elegantes, con la piel azul que parecía brillar bajo la iluminación artificial de sus refugios. Sus grandes ojos plateados reflejaban una inteligencia y una tristeza que denotaban una gran pérdida. Dot. Un anciano se acercó a la lanzadera cuando Jake y el doctor Sullivan emergieron. Se movió lentamente, y Jake pudo ver que tenía una pierna gravemente herida. A pesar de su evidente dolor, la presencia mental del alienígena irradiaba dignidad y fuerza. «Soy la anciana vasca», dijo el Celani directamente a sus mentes. «Ustedes son quienes escucharon nuestra llamada de ayuda. Los humanos que la doctora». Sullivan había preparado un dispositivo de traducción. Pero estaba claro que la comunicación telepática directa sería más efectiva. Abrió su mente todo lo que pudo e intentó responder de la misma manera. «Estamos aquí para ayudar», proyectó. ¿Cuántos de los suyos sobrevivieron? El dolor que inundó su mente a través del enlace mental fue casi abrumador. Jake sintió lágrimas formándose en sus ojos al experimentar solo una fracción del dolor que la anciana vasca cargaba. «Quizás 50,000 en todos los campamentos de este sistema», respondió la anciana. «Una vez fuimos una civilización de 200 millones de almas en 12 mundos. Los Korach nos lo han arrebatado todo». Jake dio un paso al frente y habló en voz alta mientras la doctora Sullivan traducía sus palabras telepáticamente. «Anciana vasca, hemos traído una flota para luchar contra los COR-B. Pero necesitamos entender a qué nos enfrentamos. ¿Qué nos puede decir sobre sus capacidades militares?» El anciano les hizo un gesto. «Síganlo a uno de los refugios más grandes». Dentro encontraron un rudimentario centro de mando donde otros Celani monitoreaban los equipos de comunicaciones rescatados de sus naves destruidas. En las pantallas podían ver visualizaciones tácticas que mostraban los movimientos de la flota Korg por todo el sistema. Llegaron hace 6 meses con más de 300 naves de guerra. La anciana vasca explicó que sus naves están fuertemente blindadas y portan armas nunca antes vistas. Cañones de plasma que pueden atravesar nuestros escudos en segundos y sistemas de misiles que pueden rastrear objetivos en sistemas estelares enteros. La DRA. Sullivan lo grababa todo en su computadora portátil mientras Jake estudiaba las pantallas. Las naves COR parecían sacadas de las peores pesadillas de la humanidad. Doc, naves angulares cubiertas con monturas de armas y conjuntos de sensores. Claramente fueron diseñadas por una especie que vivía para la guerra y la conquista. «¿Y sus fuerzas terrestres?», preguntó Jake. «Son guerreros insectoides criados para el combate», respondió el anciano. «Más rápidos y fuertes que cualquier Celani, equipados con escudos de energía personales y armas avanzadas. Cuando tomaron nuestras ciudades, no mostraron piedad a nadie que encontraron. Una Celani más joven se acercó a ellos portando lo que parecía ser un arma Korik capturada. Proyectó sus pensamientos cuidadosamente mientras hablaba. Soy la capitana YLNA de la antigua flota Celani. Logré estudiar parte de su equipo antes de que nos viéramos obligados a retirarnos. Su tecnología es más avanzada que la nuestra en aplicaciones militares, pero creo que tiene debilidades que podrían explotarse». Jake tomó el arma y la examinó cuidadosamente. El diseño era eficiente, pero parecía basarse en la fuerza bruta en lugar de una ingeniería elegante. Le recordó las armas que los humanos habían construido durante sus primeros conflictos espaciales. Aprendieron a ser más creativos en su enfoque de la guerra. «Capitana Yelna, nos gustaría que nos acompañara de regreso a nuestra flota». Jake dijo, «Nuestro almirante necesita comprender todo sobre los COR antes de enfrentarlos en batalla». Mientras se preparaban para regresar a la lanzadera, Jake sintió una mano en el hombro. La anciana vasca lo miraba con una expresión de desesperada esperanza mezclada con miedo. El capitán Morrison, el anciano, dijo, «Debe comprender que los COR no son solo conquistadores. Son destructores. En 6 meses, han aniquilado civilizaciones que perduraron durante miles de años. Su flota, que se acerca ahora, está liderada por el mariscal de flota Bekbar, quien ha supervisado personalmente la extinción de 9 especies diferentes». Jake asintió con gravedad mientras ayudaba al anciano herido a subir a la lanzadera. «Anciano, ya nos hemos enfrentado a especies como esa antes. La diferencia es que cuando los humanos luchamos, no solo nos defendemos. Cazamos a nuestros enemigos y nos aseguramos de que nunca más puedan amenazar a nadie». Mientras su lanzadera despegaba de la superficie lunar, Jake pudo ver la flota Korfak comenzando a aparecer en el límite del alcance del sensor. Más de 100 naves de guerra enemigas se dirigían a los campos de refugiados con la evidente intención de terminar lo que habían comenzado hacía 6 meses. Pero esta vez,
Los Celani no estarían solos cuando llegara la tormenta. El mariscal de flota Bevar se encontraba en el centro de mando de su nave insignia y observaba las pantallas de los sensores con creciente confusión. Los informes de sus exploradores carecían de sentido. Más de 200 naves desconocidas habían aparecido en el límite del sistema, y su diseño no se parecía a nada en la base de datos militar de Korik. Las naves parecían toscas y primitivas, con placas de agujeros angulares y configuraciones de armas simples, pero algo en ellas las hacía. Sus instintos de combate le advertían del peligro. Marshall llamó a su oficial de inteligencia desde el otro lado del puente. Hemos recibido escaneos preliminares de la flota desconocida. Las naves parecen pertenecer a una especie que se autodenomina humana. Nuestros registros no muestran contacto previo con esta civilización. Dekbar chasqueó las mandíbulas con irritación. Sus rasgos insectoides eran afilados y depredadores, con ojos compuestos que podían rastrear múltiples objetivos simultáneamente. Había supervisado personalmente la conquista de 17 mundos diferentes y nunca se había topado con una especie que pudiera representar una amenaza real para la superioridad militar córica. ¿Cuántas naves?, preguntó. Aproximadamente 200 naves de guerra de varias clases Marshall. La tripulación total estimada es de unas 300.000 personas. Sus naves más grandes parecen ser naves primitivas de clase Dreadnought con blindaje y sistemas de armas convencionales. Bevar descartó la amenaza con un gesto de su mano con garra. La séptima flota córica bajo su mando constaba de 150 de las naves de guerra más avanzadas del imperio. Cada nave estaba equipada con escudos cuánticos capaces de desviar bombardeos planetarios y armas de plasma capaces de destrozar continentes. Ninguna especie primitiva había sobrevivido jamás más de unas pocas horas ante una superioridad tecnológica tan abrumadora. Despliegan la flota en formación de ataque estándar, ordenó. Destruiremos a estos humanos rápidamente y luego terminaremos de recolectar los recursos Celani restantes. Mientras tanto, a bordo del rompetormentas Almirante, Lisa Carter realizaba los preparativos finales para una batalla que determinaría el destino de dos civilizaciones. La capitana Yelna, de la antigua flota Celani, estaba a su lado en la exhibición táctica, proporcionando información crucial sobre la doctrina de combate y las capacidades de las armas de Korak. La almirante Yelna dijo a través del dispositivo de traducción del Dr. Sullivan: los Korbai comienzan sus ataques con bombardeos de plasma de largo alcance. Sus naves mantendrán la distancia e intentarán destruir sus naves antes de que puedan acercarse al alcance efectivo de las armas. Lisa asintió mientras estudiaba la formación enemiga que se acercaba a través del campo de asteroides. Eso es exactamente lo que esperábamos que hicieran. Capitán, la pregunta es si se adaptarán cuando hagamos algo para lo que no están preparados. El coronel Peter Rollers se unió a ellos en la estación táctica. Sus equipos de asalto de marines ya estaban cargados en sus naves de desembarco y listos para las operaciones de abordaje. El veterano soldado parecía ansioso por la lucha que se avecinaba. Admaro, mis tropas están listas para ejecutar el plan de abordaje cuando usted dé la orden. Hemos estudiado los diseños de las naves Korik que proporcionó la capitana Yelna e identificado los puntos débiles en la estructura de su casco. Lisa activó el sistema de comunicación de la flota y se dirigió a las 200 naves de guerra humanas simultáneamente. Todas las naves, dijo la almirante Carter. La flota enemiga se está moviendo para atacarnos usando tácticas estándar de Corfac. ¿Esperan qué? Enfréntense a ellos en formación convencional e intercambien fuego a larga distancia hasta que un lado se rompa. Hizo una pausa y miró los rostros de su tripulación alrededor del puente. Estos hombres y mujeres se habían ofrecido como voluntarios para cruzar la galaxia y ayudar a desconocidos. Nunca se habían conocido. Estaban a punto de enfrentarse a un enemigo que había destruido civilizaciones enteras, y no mostraban miedo alguno. En cambio, vamos a mostrarles por qué los humanos han sobrevivido a todas las invasiones alienígenas que se han lanzado contra nosotros. Nos adaptamos más rápido de lo que nuestros enemigos pueden planear y luchamos con más fuerza de la que creen posible. Todas las naves ejecutan la Operación Tormenta. La flota humana se dispersó repentinamente en todas direcciones como una bandada de pájaros asustados por un depredador. Algunas naves se lanzaron hacia el pozo de gravedad del planeta más cercano, mientras que otras aceleraron directamente hacia el campo de asteroides. El grupo más grande, liderado por la nave insignia del almirante Carter, comenzó a moverse en un amplio arco que los colocaría detrás de la flota de la formación córica. El mariscal Bevar observó la maniobra humana con creciente alarma. En 17 conquistas anteriores, ningún enemigo había respondido a su formación de ataque con tanta despliegue poco convencional.
Sus computadoras tácticas tenían dificultades para predecir dónde las naves humanas dispersas planeaban reorganizar su línea de batalla. Ordenen que la flota enemiga parece estar retirándose, informó su oficial de sensores. Varios grupos se alejan de nuestra posición a máxima aceleración. Pero la experiencia de combate de ese bar le decía que algo muy diferente estaba sucediendo. Los humanos no se retiraban en absoluto. Se estaban posicionando para un ataque. Un patrón para el que su doctrina táctica nunca lo había preparado. Todas las naves mantienen la formación y continúan el avance, ordenó. No permitan que el enemigo divida nuestras fuerzas. El capitán Hake Morrison guió al Thunderbolt a través del asteroide, avanzando a una velocidad peligrosa mientras su tripulación se preparaba para la parte más crítica del plan de batalla humano. Su nave y otros 20 cruceros pesados habían sido seleccionados para la misión más peligrosa de toda la operación. La voz del almirante Carter llegó a través del sistema de comunicación. Tienen autorización para comenzar su ataque. Recuerden que todo depende de desviar su atención de la flota principal. Hake respondió a la orden e hizo una señal a sus naves de escolta que lo seguían. Hacia el centro de la formación Korik. El Thunderbolt y sus compañeros eran el cebo de una trampa que salvaría la civilización Celani o resultaría en la destrucción de la flota humana. Más grande jamás reunida. Las naves Corex abrieron fuego cuando las naves humanas estuvieron a su alcance y el espacio estalló con rayos de plasma sobrecalentado. Hake observó las letales armas de energía pasar velozmente junto a su nave. Mientras maniobraba a través del bombardeo como un piloto de caza en lugar del capitán de un enorme Dreadnought. «Devuelvan el fuego», ordenó, y el cañón principal del Thunderbolt resonó con un estruendo. Eso se escuchó en todo el sistema. Las armas humanas eran diferentes a todo lo que el Korik había enfrentado antes. En lugar de rayos de plasma o cañones de partículas, el Thunderbolt disparaba proyectiles sólidos acelerados a velocidades increíbles por bobinas magnéticas. Las ojivas cinéticas impactaron los escudos Korik con un impacto devastador y varias naves enemigas se tambalearon. Bajo el muelle de asalto, el mariscal de flota Bebar se dio cuenta demasiado tarde de que lo habían engañado. Mientras su atención se centró en las naves humanas. Atacando desde el frente, otro grupo se había abierto paso por sus flancos y ahora se acercaba por detrás. Peor aún, una tercera formación humana surgía del pozo de gravedad del planeta como una manada de depredadores que emergían de su escondite. Todas las naves giraron para enfrentarse a la fuerza de flanqueo. Él dio la orden, pero llegó demasiado tarde. El grupo de batalla principal del almirante Carter atacó. La flota corica desde 3 direcciones simultáneamente en un asalto coordinado que ninguna computadora podría haber calculado. Naves humanas se lanzaron entre las naves enemigas, disparando sus armas cinéticas a quemarropa, mientras que las naves de desembarco de los marines se lanzaban hacia las naves de mando coricas. La batalla se convirtió en un caos mientras los capitanes humanos demostraban la flexibilidad táctica que había hecho legendaria a su especie en todo el espacio conocido. Adaptaron sus ataques en tiempo real para explotar cada debilidad de la formación corica. Y cuando las armas convencionales resultaron insuficientes, recurrieron a ataques de embestida que hicieron que las naves humanas y alienígenas volaran por el espacio como Rex en llamas. El coronel Rollers sintió que su nave de desembarco se estrellaba contra el casco de un crucero de batalla Cork e inmediatamente comenzó a cortar el blindaje con antorchas de plasma. Sus equipos de marines llevaban meses entrenando para este momento y se movían por los corredores alienígenas. Como fantasmas de guerra, los guerreros Korik con los que se toparon eran, sin duda, más rápidos y fuertes que los humanos. Pero los marines tenían ventajas que ninguna raza podía igualar. Luchaban como equipos coordinados, utilizando tácticas desarrolladas a lo largo de siglos de guerra, y adaptaban su estrategia a cada nueva situación que se les presentaba. Cuando Rollers llegó al puente de la nave enemiga, se encontró con el veloz Marshal Bebar esperándolo con un rifle de plasma en sus manos con garras. El comandante alienígena miró al marine humano con ojos compuestos que reflejaban incredulidad y un miedo creciente. «Imposible». Tear chasqueó en su lengua materna. Ninguna especie primitiva ha derrotado jamás a las fuerzas militares Korik. Rollers levantó su rifle cinético y sonrió con tristeza. «Marshal, acabas de aprender por qué los humanos tenemos un dicho. Cuando alguien pide ayuda, no solo respondemos. Traemos la tormenta misma». La séptima flota Korik fue destruida en 18 horas, pero el almirante Lisa Carter estaba lejos de terminar su misión. Los núcleos de datos recuperados de las naves enemigas capturadas revelaron la ubicación de 17 sistemas estelares diferentes que el Imperio Korik había conquistado durante el último siglo.
Cada sistema contenía miles de millones de seres esclavizados de docenas de especies diferentes, todos sufriendo bajo el brutal dominio de sus señores insectoides. El capitán Jake Morrison se encontraba en la cubierta de observación del Thunderbolt y observaba cómo los equipos de ingeniería humana trabajaban junto a los supervivientes Celani para reparar las naves de refugiados dañadas. Ver a dos especies completamente diferentes cooperando de forma tan natural le dio esperanzas sobre lo que podría deparar el futuro. La DRA. Kate Sullivan había establecido un vínculo telepático permanente con la anciana vasca, y la comunicación entre humanos y Celani se hacía más fácil cada día. La voz de la almirante Carter llegó, a través del sistema de comunicación de la nave. Por favor, preséntese en la sala de reuniones. Tenemos decisiones importantes que tomar. Jake avanzó por los pasillos de su nave y pasó junto a marines que aún celebraban su victoria sobre las fuerzas coricas. El abordaje, liderado por el coronel Peter Rollers, había capturado intactas 3 naves de mando enemigas, junto con sus bases de datos militares completas. Por primera vez en su historia, los humanos tenían acceso a información detallada sobre un imperio alienígena hostil. La sala de reuniones estaba repleta de oficiales superiores de toda la flota humana. El almirante Carter presidía la mesa junto a una pantalla holográfica que mostraba la situación táctica actual. La anciana vasca estaba presente junto con la capitana Yelna y varios otros representantes Celani que habían sido rescatados de los campos de refugiados. «Damas y caballeros», comenzó el almirante Carter, «la información que hemos recopilado de las naves Korik presenta un panorama inquietante. Este imperio ha estado conquistando y esclavizando civilizaciones sistemáticamente durante más de 300 años. Actualmente controlan 47 sistemas estelares y cuentan con una fuerza militar total de casi 2000 naves de guerra». El general Rollers levantó la mano. «Almirante, son cifras impresionantes, pero acabamos de demostrar que la tecnología SIOEAR no es superior a la nuestra. Sus tácticas son rígidas y predecibles, mientras que sus comandantes carecen de la flexibilidad para adaptarse a situaciones inesperadas». El almirante Carter asintió. «Es correcto, general, pero también debemos considerar la situación estratégica. El Imperio Korik abarca casi una cuarta parte de esta galaxia, y su capacidad industrial supera con creces la nuestra. Si vamos a detenerlos, necesitamos hacer algo más que simplemente ganar batallas. Necesitamos liberar sus territorios conquistados y convertir a sus antiguas víctimas en aliados». El anciano vasca proyectó sus pensamientos a través de la traducción del Dr. Sullivan. Dispositivo. El almirante Celani. «Lo hará. Únase a esta lucha. No tenemos nada que perder, tenemos todo por ganar con la destrucción del Imperio Korik. Nuestras naves supervivientes pueden estar dañadas, pero nuestra gente aún recuerda cómo navegar por estos sistemas estelares». La capitana Yelna añadió sus propias ideas a la discusión. Los SIOEAR gobiernan mediante el miedo y la fuerza abrumadora, pero sus poblaciones sometidas nunca han perdido la esperanza de libertad. Si pueden demostrar que el imperio puede ser derrotado, estallarán rebeliones en docenas de mundos. La almirante Carter activó una nueva pantalla que mostraba la distribución del espacio Korik. Los indicadores rojos marcaban la ubicación de las principales instalaciones militares, mientras que los puntos amarillos mostraban la posición de las civilizaciones conquistadas. El alcance del imperio era asombroso, pero Jake podía ver patrones en el despliegue que sugerían debilidades. «Nuestra estrategia será simple», anunció la almirante Carter. «Atacaremos primero los territorios exteriores y avanzaremos hacia los sistemas de origen SIOEAR. Cada victoria liberará más esclavos y añadirá nuevas naves a nuestra flota. Para cuando lleguemos a sus mundos centrales, contaremos con la cantidad y los recursos necesarios para acabar con su imperio para siempre». La campaña que siguió se conoció en toda la galaxia como la Gran Liberación. Flotas humanas, apoyadas por un número creciente de naves alienígenas liberadas, arrasaron el espacio Corex como una tormenta imparable. Cada mundo que liberaban proporcionaba nuevos aliados y nueva información sobre las posiciones y capacidades enemigas. El capitán Morrison se distinguió en la batalla de Korik Prime cuando su nave lideró el asalto final al mundo capital enemigo. El planeta estaba defendido por enormes fortalezas orbitales y la mayor concentración de naves de guerra Korak del Imperio. Pero la innovación táctica humana demostró una vez más ser superior a la tecnología alienígena. El gran avance se produjo cuando el Dr. Sullivan y el anciano Vasca descubrieron que muchas de las especies conquistadas poseían habilidades telepáticas similares a las de los Celani. Al coordinar sus poderes mentales, pudieron interrumpir las comunicaciones Korik y crear confusión en las filas enemigas en momentos críticos de la batalla. El coronel Rollers lideró el asalto terrestre que capturó vivo al emperador córico.
El antiguo gobernante insectoide había supervisado personalmente la destrucción de cientos de mundos y la esclavización de miles de millones de seres sensibles. Cuando fue llevado encadenado ante el almirante Carter, apenas podía comprender cómo su poderoso imperio había sido derribado por una especie de la que ni siquiera había oído hablar 6 meses antes. «Son primitivos», dijo en su idioma alienígena. «Su tecnología es rudimentaria y sus tácticas bárbaras. ¿Cómo derrotaron a la mayor fuerza militar de la historia galáctica?» La almirante Carter miró al emperador caído con una mezcla de disgusto y lástima. Su Majestad cometió el mismo error que todos los enemigos de la humanidad. Asume que la tecnología y la superioridad numérica eran suficientes para garantizar la victoria. Nunca entendió que el arma más poderosa del universo no es un cañón de plasma ni un escudo cuántico. Señaló hacia la ventana donde naves de docenas de especies diferentes trabajaban juntas para reconstruir los mundos liberados. El arma más poderosa es la simple decisión de ayudar a los demás cuando piden ayuda. Cuando gobiernas desde el miedo, te mantienes solo. Cuando luchas por la justicia, consigues aliados en cada batalla. Un año después de que la primera llamada de socorro de los Alani llegara al espacio humano, el anciano Vasca se presentó ante el recién formado Consejo Galáctico en un gran salón del antiguo COEAR. Representantes de 43 civilizaciones liberadas llenaron la cámara mientras pronunciaba el discurso inaugural de su primera sesión formal. «Amigos míos», proyectó a los delegados reunidos. «Hace un año, mi pueblo se enfrentó a la extinción. Nuestros mundos ardían y nuestros hijos morían. En nuestro momento más oscuro, enviamos una desesperada llamada de ayuda, sin creer jamás que alguien escucharía nuestra súplica». Hizo una pausa y miró hacia la delegación humana encabezada por el almirante Carter. «Pero alguien nos escuchó. Y cuando acudieron en nuestra ayuda, trajeron más que solo armas y naves de guerra. Trajeron esperanza. Trajeron la promesa de que ninguna civilización debería enfrentarse sola a la destrucción». El anciano señaló hacia el gran ventanal que daba a la ciudad reconstruida. Donde antes había instalaciones militares coricas, ahora había parques, escuelas y hospitales construidos gracias a los esfuerzos conjuntos de docenas de especies diferentes. Hoy establecemos este consejo no como conquistadores que reparten el botín de guerra, sino como pueblos libres comprometidos con la defensa y la cooperación mutuas. Prometemos que nunca más ninguna especie sufrirá un genocidio mientras otras se quedan de brazos cruzados. Cuando alguien pida ayuda, responderemos con la fuerza combinada de todos nuestros mundos. La almirante Carter se levantó de su asiento y se dirigió al consejo. La anciana Vasca y los distinguidos delegados, el gobierno humano tiene el honor de ser miembros fundadores de esta alianza. Hemos aprendido la dura y amarga experiencia de que la libertad no es un regalo que se pueda dar por sentado. Debe ser defendida por quienes la valoran y extendida a quienes carecen de ella. Observó la increíble diversidad de especies que se habían unido en una causa común. El imperio córico cayó porque se construyó sobre el miedo y la opresión. Este consejo perdurará porque se basa en la esperanza y el respeto mutuo. Juntos, nos aseguraremos de que la oscuridad nunca regrese a ningún rincón de nuestra galaxia. Al concluir las ceremonias formales, el anciano Vasca se encontró de pie junto al capitán Morrison en uno de los balcones de observación con vistas a la ciudad. Ambos observaron en un cómodo silencio como niños de una docena de mundos diferentes jugaban juntos en los parques de abajo. «Capitán», proyectó finalmente el anciano. «Cuando mi gente envió su primera llamada de ayuda, nunca imaginamos que nuestros rescatadores se convertirían en nuestros mejores amigos. ¿Cómo desarrolló su especie un compromiso tan fuerte con la protección de los extraños?» Jaque sonrió al pensar en la larga historia de lucha y supervivencia humana. «Anciano, aprendimos hace mucho tiempo que el universo puede ser un lugar frío y hostil. La única manera de hacerlo más cálido es extendiendo la mano a los demás cuando necesitan ayuda. Cuando la humanidad escuchó tu llamado, no solo respondimos. Trajimos todo lo que teníamos porque eso es lo que querríamos que alguien hiciera por nosotros». El sol poniente pintó el cielo de colores brillantes mientras las dos especies que se habían encontrado a través de la inmensidad del espacio continuaban su conversación sobre el futuro que construirían juntos. A lo lejos, las naves de la nueva Alianza Galáctica se preparaban para llevar su mensaje de esperanza a cada rincón del universo. Cuando alguien gritó pidiendo ayuda, la humanidad llegó como una tormenta y la galaxia nunca volvería a ser la misma.